dárselo. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Publicite su servicio o producto en radionext.com. Contáctenos al 786-472-1823. Si usted nos está viendo y escuchando, su cliente también. Radionext.com. Soy el general de brigada de la Guardia Nacional de Venezuela, Marcos Ferreira, exiliado político venezolano. La voz de la libertad. En medios de impresión alternativos, Todo USA es el líder. Tinta, tóner, maquinaria y herramientas para la industria del remanufacturado, regenerado y rellenado de cartuchos de impresoras de todas las marcas y modelos. En Todo USA nos esmeramos para que usted reciba la mejor calidad al precio más conveniente. Contáctenos en Miami al 305-468-9668 y visite nuestra página web www.todo-usa.com. Todo USA, el especialista en medios de impresión alternativos. 305-468-9668. Radionext.com. Mi nombre es Juan Fernández, soy un venezolano perseguido político simplemente por oponerme al régimen de Hugo Chávez. Les saluda y espera que Venezuela retorne a la democracia. La voz de la libertad. Miami Sound Productions es sonido profesional, iluminación profesional, ambientación, tarimas, pistas de baile, DJs. Miami Sound Productions es la garantía de que tu fiesta o evento será un éxito. Contacta a Javier Contreras al 786-285-6891 y deja tu fiesta en manos de los profesionales. Miami Sound Productions, 786-285-6891. Radionext.com. Soy Yuri López, ex jueza penal y exiliada política venezolana. La voz de la libertad. RapidVen. Cuando necesite poner su carga en manos responsables, RapidVen. Con buenas tarifas, RapidVen. Solidarios, RapidVen. Cuente con RapidVen. Carga aérea y marítima entre los Estados Unidos y Venezuela. Mudanzas, encomiendas, casilleros, empacado, agente de compra, esa es nuestra especialidad. Contáctenos en Caracas al 0212-210-5017 y en Miami al 786-379-4938. RapidVen, carga, responsabilidad con eficiencia. Hola, soy Orlando Urdaneta y te felicito porque si me estás escuchando quiere decir que estás en sintonía de Radionext como yo. Radionext.com. La voz de la libertad. Usted está en sintonía de Radionext.com. La voz de la libertad. Transmitiendo desde el sur de la Florida a todos los confines del mundo. Diciendo la verdad y nada más que la verdad. Queridos amigos de Radio Next, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este De Pie y de Frente. Son las 9:09. Hoy es julio 11 de 2013. Esta noche me toca hacerle la segunda poll porque no se siente bien, de manera que... Pero él está aquí, me está operando los controles. Ven, yo sin manos... Pero él está operando los controles por mí porque él en esta ocasión no se siente bien. Sin embargo, pues aquí estamos, como todas las noches, de pie y de frente para llevar a todos ustedes lo que acontece, más que lo que acontece, el análisis de las cosas que ocurren, porque en Venezuela las cosas ocurren a una velocidad que no nos da oportunidad de enterarnos y de entender cuáles son todas las aristas posibles. Como todas las noches, les recuerdo que la dirección general de la estación está el señor Paul Sfeir. En la producción de este programa, como todos los días, nuestra querida y gran amiga María Sorocay Macellini. En el webmaster Marcos P. En la ingeniería de transmisión Piero Draña. Y quien les habla, Donatella Ungreda, quien también está a cargo de la producción general de la estación. Amigos, como todas las noches, siempre queremos recordarles que nosotros
hemos apoyado desde hace años la causa de los presos políticos y hay una organización sin fines de lucro que se ha dedicado desde el exterior, desde Washington DC, a defender frente a instancias internacionales los derechos que han sido conculcados para estas personas que, por el hecho de disentir, fueron víctimas de la persecución y del acoso de parte del régimen. Todavía hay muchos presos políticos detrás de las rejas. Algunos tienen ciertos y determinados beneficios, pero todavía no están libres. Y otros han tenido la prohibición básica de expresarse, como es el caso de la jueza María Lourdes Afiuni. De manera que la labor de la organización Libérenlos Ya, con base en Washington, D.C., no cesa. Y para ellos y por ellos es que ellos trabajan. Libérenlos Ya, Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas, tiene como objetivo fundamental defender jurídicamente en las instancias internacionales los valores de la democracia, la moral y los derechos de todos los hombres y mujeres que habitamos este continente. Visita nuestra página web www.liberenlosya.com o contáctanos y síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @libérenlosya_. Libérenlos Ya, Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas. Libérenlos Ya, mis queridos amigos, es una campaña a la que todos debemos plegarnos, a la que todos debemos seguir dando lo mejor de nosotros. Hay mucha gente todavía que está presa y merece ser liberada. Amigos, los teléfonos en cabina, 786-467-8213, 786-467-8213, o si usted está en Caracas, puede comunicarse con nosotros a través del 212-210-5087. Esos son los teléfonos número de Caracas que usted marca y repica aquí en los Estados Unidos. Esta noche tendremos la conversación, como casi todos los jueves, gracias a Dios, con el embajador Milos Alcalay, pero antes de establecer comunicación con él, quiero reportarles que han habido incidentes serios, graves, entre los estudiantes y hordas chavistas que fueron a atacarlos. Recuerden que hay unas mesas de diálogo. Yo siempre tengo mis dudas en relación a la palabra diálogo cuando se refiere al Estado venezolano. Sin embargo, habían unas mesas de conversaciones que deberían haberse instalado para hablar sobre el tema universitario. Los estudiantes han hecho gran presión, los profesores también, y estas mesas deberían instalarse para discutir todos los temas que conciernen a esto. Los estudiantes quisieron protestar y quisieron manifestarse para que se aceleraran estas conversaciones. Y estando en eso, fueron atacados por hordas, yo las llamo hordas porque eso es lo que son, personajes en motocicletas que los atacaron con palos, los atacaron con armas contundentes. No creo que fueran armas de fuego, pero sí armas contundentes y piedras, y hubo grandes conflictos. Los estudiantes después fueron a cerrar el paso a la avenida a la autopista Francisco Fajardo, y allá también fueron atacados. De manera que cuando se habla de diálogo, yo no sé, debe ser en otro país, porque en Venezuela diálogo no hay. Por otro lado, también el periodista Nelson Bocaranda se presentó hoy en la fiscalía a declarar como testigo. Debió haber ido ayer, pero no pudo porque no había logrado alcanzar a tiempo un vuelo. Sin embargo, hoy se presentó en la fiscalía y fue interrogado como testigo. ¿Cuáles serían los temas sobre los cuales la interrogaron? Asumimos que tiene que ver con quién le informó sobre la situación de salud del presidente Hugo Chávez Frías. La excusa era la violencia después del 14 de abril, donde en teoría y del lado del gobierno se dijo que las hordas de la oposición fascistas habían atacado los CDI, y obviamente la prensa nacional se encargó de desmentir todas esas especies hechas correr por el mismo oficialismo. El diario La Verdad fue el que más extensamente fue el que hizo un recorrido por los distintos CDI que se supone habían sido reportados como dañados, y no, estaban en buenas condiciones, enteros. De manera que Nelson Bocaranda tiene toda la solidaridad de los periodistas y de los medios venezolanos, los medios independientes al menos, y
tenemos que estar atentos porque puede ser perfectamente un chivo expiatorio. Así que bueno, esas son las dos grandes noticias que transcurrieron hoy en Venezuela, aparte de todas las demás, de violencia, de inseguridad, que siempre acosan al venezolano. Recientemente se volcó una gandola de azúcar y pudieron ustedes ver en los medios digitales la gente como se volcó a recoger el azúcar, incluso del suelo. A ese punto nos tienen, recogiendo el azúcar del suelo. Eso es grave, 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 grave. No sé, Paul, si tú quieres, marcamos el número del embajador Milos Alcalay, porque con él queremos hablar de la incorporación, sí o no, de Paraguay al Mercosur. ¿Cuál es la posición de Paraguay finalmente con Venezuela, que se supone que debería estar teniendo la presidencia pro tempore? Y nuevamente hablar del tema de Snowden, que eso también. Buenas noches. Buenas noches. Embajador, ¿cómo está usted? Le saluda Donatella Ungreda. Hola, Donatella, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, feliz de oírte. Gracias, igualmente. Yo le agradezco nuevamente, como todos los jueves, que nos concede varios minutos para darnos su visión de los acontecimientos de la semana. Y ¿quién más que una persona con ese criterio tan bien desarrollado en cuanto a la diplomacia tiene usted? Así que le agradezco nuevamente su presencia con nosotros, aunque sea por teléfono. Donatella, gracias a Radio Next, gracias a ti, a Paul, a todos los amigos que me dan esta ocasión, esta oportunidad para compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas angustias y algunas esperanzas. Qué bueno, qué bueno. Embajador, el tema que nos gustaría tocar esta noche inicialmente, y todos los que usted quiera plantear más adelante. Venezuela se supone que está en el Mercosur, pero Paraguay debería poder regresar. Pero Paraguay había dicho que ellos no iban a regresar mientras Venezuela estuviera presidiendo, porque no le tocaba la presidencia. De hecho, Paraguay le tocaba antes que a Uruguay, pero Uruguay ya estuvo y ahora debería integrarse Paraguay nuevamente. ¿Entrará? ¿No entrará? ¿Cómo van a ser las relaciones entre Venezuela y la nueva presidencia de Paraguay? ¿Usted qué cree? Bueno, una relación que ya comenzó muy tensa, es decir, Paraguay ha señalado, ha reiterado su disposición de la ilegalidad que se hizo con ese país fundador de Mercosur, cuando en la utilización de su disposición constitucional ha sido castigada por los países amigos de Chávez a su suspensión. Allí se volvió a repetir lo que tantas veces había ocurrido en otros países sin que hubiera ese escándalo. Aquí mismo en Venezuela, Carlos Andrés Pérez se le hizo un impeachment. En Brasil, Collor de Mello se le hizo un impeachment, no se dijo que eso fue un golpe de Estado. En el mismo Paraguay hubo un impeachment con un presidente anterior y nunca hubo esa acusación. Pero aquí lo que se buscó es, por una parte, aislar a un país pequeño, pobre como Paraguay, para hacer que el socio rico petrolero con su chequera petrolera entrara por la ventana. Claro. El error de la prepotencia de la diplomacia del gobierno hubiera podido aprovechar este cambio, que ya no está el presidente Franco, que es el presidente del Congreso, quien asumió por la vía constitucional, sino de establecer algunos contactos bilaterales, discretos, diplomáticos, con Cartes, el nuevo presidente electo. Correcto. Para tratar de ir por la vía diplomática. Eso se hace, esa es la regla de oro de las relaciones internacionales, para llegar a este momento que se está viviendo ahora y tratar de solucionarlo, porque algo parecido a lo que Santos interpuso para mejorar las relaciones con Honduras. Es decir, que la relación bilateral Venezuela-Honduras, a raíz de la incondicionalidad con la que se trató el caso de Zelaya, pudiera haberse utilizado. Ya hubo esa experiencia en la cual finalmente se reconoció al presidente electo, el señor Lobo, y hubiera podido, si se hubiera actuado con un precedente, algo parecido, pero no se hizo. Entonces viene una diplomacia del micrófono. Aquí viene la Venezuela, que trata de continuar humillando al Paraguay, y Paraguay se ha levantado y le ha dicho: no, yo no entro en estas condiciones. La Venezuela, se hubiera actuado inclusive multilateralmente,
no le hubiera costado nada, bueno, esperar 6 meses y permitir que Paraguay asumiera la presidencia que le correspondió y que se la robaron. Correcto. Al no darle esa posibilidad de actuación. Entonces, bueno, entra de nuevo ahí a la machimberra. Aquí estoy yo y presido, y que ya además entra la presidencia del Mercosur, no para construir un mercado común del sur, sino para continuar con agresión contra Estados Unidos, contra los europeos, contra el imperialismo, contra el colonialismo, con el triste caso del ritornelo de Snowden, que ya se trató en el ALBA, que ya se trató en una reunión fracasada de UNASUR, porque no fueron ni el presidente pro tempore de Perú, no fue el presidente de Colombia, no fue la de Brasil, claro, no fue el de Chile, no fue el de Paraguay, no fue el de Guyana, pero ahí siguen insistiendo, ¿no? Claro. Con esa especie de diplomacia automática, del voto automático en la OEA, esa triste reunión de la OEA, a pesar de que los europeos trataron un poco de solventar algo que tenían toda la razón de hacer, ¿no? Porque el tema es que hay que ver, un pequeño paréntesis, la soberanía es una moneda de dos caras. Es cierto que el presidente Evo Morales tiene todo el derecho de llevar en su avión a quien él quiera, pero hay disposiciones de la Organización de Aviación Civil Internacional que si hay dudas sobre la existencia de un pasajero que puede someter jurídicamente dudas, pues claro, Evo Morales dice, yo llevo en mi avión a quien yo quiera, yo soy soberano. Muy bien, y los países europeos también son soberanos en su espacio aéreo de autorizarlo o no autorizarlo, tal como el mismo Ecuador hizo al no autorizar a que el presidente Lobo de Honduras atravesara el espacio aéreo del Ecuador. Embajador, permítame que le ataje un segundito. Ayer, conversando con el vicealmirante Mario Iván Carra, tú nos explicaba que los aviones presidenciales son considerados aviones militares. Es así. Y como son considerados aviones militares, necesitan esas específicas autorizaciones. Es así. Y entonces también, si va a cruzar espacio aéreo, tiene que, las autoridades del país por el que van a pasar, tienen que poder saber quién va dentro del avión, de manera que es verdad que el avión es como un trozo de autonomía del país, pero también es un avión militar, entonces hay una dualidad ahí. Sí, es así. Mira, por eso es tan absurdo estas nociones de la neodiplomacia bolivariana, entre comillas, cuando dijo que el avión presidencial tiene inmunidad, y eso es falso. Muy bien, bueno, y Carra, tú sabes, fue jefe de la Casa Militar, pero además de eso es un estudioso del tema. Hay dos tipos de aviones reglamentados por la Convención de Chicago, que es la que reglamenta la aviación civil y militar internacional, el avión militar y el avión civil. El avión civil también tiene sus restricciones, porque en el fondo lo que hay, el espacio aéreo, es de la soberanía del país que se cruza. Y el avión militar, las siglas Fuerza Aérea Boliviana 01, no es Presidencia de la República de Bolivia o Plurinacional de Bolivia, como la llama ahora Evo Morales, sino que es la Fuerza Aérea Boliviana, es un avión militar. Y el avión militar, sobre todo si lleva el presidente, es el primero que debe cumplir la normativa. Es decir, hay una cortesía que normalmente se hace, pero esa cortesía tiene que, en diplomacia, que ser reciprocada. Correcto. La cortesía no es unilateral, no es solamente la cortesía del Estado que permite que un jefe de Estado pase, sino la cortesía del jefe de Estado de cumplir con algunas dudas, como tan grave, porque si el señor Snowden llegaba a esos territorios, había una solicitud de extradición del gobierno de los Estados Unidos, que estos países no querían, igual que a Rusia, no quería enfrentarse y no quiere enfrentarse a Estados Unidos, pues tampoco los aliados de Estados Unidos quieren enfrentarse. Otra cosa es el tema de toda esta bomba que salió con el espionaje y todo eso, que eso es harina de otro costal, porque una cosa es eso y otra cosa es el señor Snowden, quien es un prófugo de la justicia norteamericana, claro, que no es un político, que no es un periodista, que no es un representante sindical,
sino que es un agente de un servicio de inteligencia que incumplió con las leyes de su país, los Estados Unidos, y por lo tanto cometió un delito, ¿no? Y una de las excepciones que hay precisamente en el asilo es que cuando hay, y eso lo hizo oportunamente los Estados Unidos, cuando hay un delito de por medio, no puede ser aplicada la situación de asilo. Fíjese que hay un elemento adicional que leí yo esta tarde. Hay un portal digital que se llama Asuntos del Sur. En él, un periodista boliviano, obviamente anti-yanqui, tratando de parecer objetivo, le costaba bastante, decía que lo que le hicieron a Evo Morales era así como una especie de revancha de la OTAN. ¿Por qué? Porque saltaron a protestar cuando Colombia en su momento dijo que le interesaba tener algún tipo de relación con la OTAN. Sí. Obviamente Colombia no puede permanecer a la OTAN, no puede pertenecer por razones obvias, pero ahí también se escenificaron una cantidad de dimes y diretes, y entonces este periodista especula que Estados Unidos quiso hacerle así como una jugarreta y entonces lograr buscarse una especie de como de revancha, una travesura de revancha por lo que se había dicho de la pertenencia de Colombia o no a la OTAN, y entonces quisieron hacerle pasar un mal rato a Evo Morales al no dejarlo pasar por sus territorios, pero dice que le salió el tiro por la culata. ¿Usted cree que eso es imaginación del periodista o tiene algún sentido? Yo voy a coincidir con este periodista parcialmente, no por lo de Colombia. Por primera vez los países europeos le rugieron al alba, por primera vez. ¿Verdad? Es decir, la posición de Estados Unidos y de Europa era sumamente tolerante y algunas veces cómplice de permitir los mayores insultos, que eso se comenzó hace algunos años por Chávez, continuó después cuando llegó Evo Morales al poder, ya eran 2, después se sumó al trío el señor Ortega, después eran 3, después se sumó el señor Correa, ya eran 4, después ahora está la señora Kirchner como cantante de tango, ahora son 5. Y entonces resulta que esos insultos que son genocidas a los europeos, que los europeos asesinaron a los indígenas, la leyenda negra, que este es el capitalismo, bueno, los europeos, al igual que los Estados Unidos, con la política de callar, de aceptar, de no reaccionar. Digo los gobiernos, porque han habido reacciones muy fuertes de parlamentarios, de los medios de comunicación, de organizaciones no gubernamentales, pero los gobiernos han sido muy tolerantes, ¿no? Esta vez Europa le rugió al alba. Entonces, por eso es que estoy parcialmente de acuerdo. Y la OTAN, por supuesto que sí, porque estos servicios de inteligencia no actúan solos. Claro que no. ¿Qué es lo que hacen esos servicios de inteligencia? Más que ver qué hace la Merkel, si come o no come salchicha, o si el señor Berlusconi le gusta o no ir a fiestas marroquíes, o ver cuál es la situación conyugal del presidente de Francia. Ellos lo que están fundamentalmente llevando adelante otras irregularidades. No estoy justificando la cuestión, porque yo creo que hay que hacer un debate crítico. El 11 de septiembre del 2001 un poco distorsionó la magnitud de la inteligencia. Pero tú no puedes vivir sin inteligencia. ¿Por qué? Porque existe el terrorismo. Claro. Porque existe el fundamentalismo. Porque Europa y Estados Unidos están viviendo hoy la pérdida de identidad por una serie de acciones de unos migrantes que han buscado cómo destruir los valores de esos países. Es verdad. Porque está el narcotráfico, y lo ven, porque está el crimen organizado. Si estos servicios de inteligencia ven que van a poner una bomba en el aeropuerto de París, ellos van y le comunican a los servicios de inteligencia o a la OTAN: miren, señores, cuidado que allí está el Hezbollah con una bomba, o cuidado que en el avión del señor Ahmadinejad quieren hacer algo parecido a lo que hicieron en Buenos Aires, ¿no? Entonces, en el fondo, sí, hay los políticos, y con toda razón, reaccionan, pero también en esos aeropuertos hay una serie de mecanismos de seguridad que dicen, bueno, mira, vamos a rugirle al señor Evo Morales que él no puede hacer lo que le da la gana. Y sobre todo cuando se miente, cuando dicen sus aliados que se puso en peligro la vida de Evo Morales porque no tenía donde aterrizar.
por favor, yo puedo entender que Maduro no sepa mucho de geografía, ¿no? Y que no vea que la diferencia entre Moscú y Viena sea mucho menor que entre Moscú y París, o que Moscú y Lisboa, y mucho menos que entre Moscú y las Canarias. Entonces, ¿de qué peligro estamos? Porque no era que lo dejaron rodar a través del aeropuerto de París y tal, sino que sencillamente le impidieron sobrevolar todo el territorio, de los Alpes hasta el Canal de la Mancha, y desde el Canal de la Mancha hasta toda la península ibérica. De manera que ahí no hubo ningún riesgo. Y mucho menos secuestrado. ¿Cómo va a ser secuestrado? Cuando llega Evo Morales a Viena, el primero que baja a recibirlo es el presidente, el jefe de Estado de Austria. Es verdad. Eso es secuestro. Imagínate tú si eso es secuestro, entonces bueno, viva los secuestros, ¿no? Entonces, claro, es verdad que le rugieron, eso no lo niego. Y es verdad que normalmente un avión presidencial es tratado con cortesía, pero siempre y cuando ese jefe de Estado trate con cortesía a los servicios de seguridad de esos países. Sí, por aquello de la reciprocidad, como usted mismo nos apuntó más temprano. Claro. Y entonces ahí el tema es que una vez que averiguaron que el señor Snowden no estaba allí, bueno, autorizaron. Claro, algunos dicen, no, ¿y cómo es posible que esos servicios de inteligencia no hayan sabido? Bueno, la inteligencia actúa con información y con desinformación. Ciertamente puede ser que desinformaron, pero también en el campo de la lucha entre organismos de seguridad, eso es algo que también hacen estos otros servicios de seguridad de Bolivia, Cuba. Y lo grave de esto es que aparece Cuba como el gran titiritero que aprendió de la Unión Soviética. La Unión Soviética hacía su trabajo sucio internacional, haciendo que, quedándose muy bien en sus relaciones con Washington o con el mundo occidental, mientras utilizaba a Cuba para hacerle su trabajo sucio, mandando a los soldados cubanos a Angola, a Mozambique, muriendo los cubanos, pero por cuenta de la Unión Soviética. Ahora aprendieron eso, y quien está haciendo eso es Cuba con los países del ALBA. Claro. Entonces Cuba parece bien tranquila, bueno, Cuba no ha dicho nada, esta boca es mía, pero hay que ver todo el escándalo antiimperialista, antinorteamericano sobre todo, y ahí es donde yo veo que la pasividad con la que algunos sectores gubernamentales actúan, o han actuado hasta ahora, es sumamente preocupante. No es la primera vez que actúan. Yo creo que con este caso, si finalmente Venezuela le da el asilo, yo creo que va a ser algo parecido como cuando Estados Unidos actuaron cuando comenzó a exportarle gasolina a Siria, o cuando abrió Venezuela bancos conjuntos, cuando Venezuela le exportó gasolina a Siria, o cuando Venezuela con el Irán abrieron unos bancos que fueron confiscados en Europa, o cuando PDVSA comenzó a enviar algunas. Allí reaccionaron duro y fuerte. Así es. Con medidas no tan espectaculares, pero no permitieron que eso se hiciera. Y en el caso de Snowden, yo creo que Maduro está jugando con fuego, aparte de las contradicciones, porque dice que quiere mejorar las relaciones y que mandan al diputado Calixto Ortega y reúnen a Howard con Kerry, pero al mismo tiempo los acusan de que hay 16 aviones en la base militar norteamericana, que quieren envenenar a Maduro, y ahora esto sí creo que es muy grave porque toca un tema de mucha sensibilidad en el área de seguridad que el señor Snowden, no solo por Snowden puede ser alguien, nadie conocía a Snowden hace 2 semanas, así es, pero es una situación muy peligrosa, no por los 4 maletines que tiene, que ya los chinos y los rusos deben haberle copiado ya todo ese material. Aunque él lo niega. Claro que lo niega, y ellos lo niegan también. Claro, si él lo niega por una razón muy sencilla, que su padre está negociando en Estados Unidos para ver si, porque él se da cuenta que si él acepta el asilo en Venezuela, se acabó todo, porque ahí se quedará en una jaula de oro, no podrá salir, y si sale pierde el asilo y lo vuelven a agarrar y se lo llevan extraditado, ¿no? Exactamente. Por eso es que no ha dicho todavía, que es otra de las barbaridades. Es la primera vez en la historia que yo veo que se ofrece un asilo. El asilo no se ofrece, se otorga una vez que se solicita. No puedes ir ahí con un premio y decir, ofrezco, le doy el asilo. No, ¿qué es eso? Eso es poco digno para un país. Y mucho más indigno que este señor todavía está deshojando la margarita
y dice, yo no sé si voy a aceptar ese asilo de Venezuela. Imagínese. Y entonces, bueno, porque yo me imagino, ¿sabe qué, embajador? A mí me da la impresión de que Snowden sabe más acerca, como buen investigador y como buen recolector de información, sabrá qué clase de gobierno es el que tiene Venezuela, y entonces dirá, estos me van a usar a mí como herramienta de tranza entre Estados Unidos y ellos. Hay algunos expertos hoy que empezaron a decir que si Venezuela le daba el asilo o finalmente llegaba Snowden a Venezuela, las repercusiones podrían ser, entre otras, que se le negaran las visas a los venezolanos. ¿Usted cree que eso tenga algún sentido? Mira, yo creo que hay una serie de gradualidades. Yo no sé qué es lo que o cómo se qué decisiones tomará el Departamento de Estado, el Pentágono, el Congreso de los Estados Unidos, es decir, el presidente Obama. Hay varias manos y varias opiniones que tendrán que decantarse. Pero lo que yo digo es, como una escala, ciertamente va a afectar. Por lo pronto y sin ninguna medida, afectará el turismo. Segundo, afectará las inversiones extranjeras por la inseguridad que eso significa. Tercero, afectará una serie de situaciones del blanqueo de dinero de una serie de jerarcas de la boliburguesía que ya comenzó. Correcto. De hoy, de ayer y tal, y eso continuará creciendo. De allí puede seguir con algunas visas selectivas, o puede ser que que saldrían perjudicados todos los venezolanos. De allí a las medidas, es decir, eso puede ir escalonando hasta el momento de un embargo al estilo Cuba, que ojalá no se dé, porque sería ahí todos los venezolanos sufriríamos, al igual que todos los venezolanos sufriríamos si se suspenden las visas. Pero lo que digo es absolutamente innecesario, porque él le puede otorgar la visa a Snowden, pero lo grave de eso es toda la mise-en-scène, toda la puesta en escena, más espectáculo, y no terminan, porque es así como la historia sin fin, ¿no? Y en Cochabamba, y las declaraciones, y el tono, es decir, está mal hecho en la forma, en el fondo y en el tono. Y bueno, yo no sé hasta cuándo el Goliat va a seguir recibiendo las piedras de David, porque David venció a Goliat con una pedrada porque estaba sorprendido. Ahora este es un Goliat que recibe pedradas todos los días y sigue sin hacer nada. Yo creo que un día este Goliat va a reaccionar, no sé cuándo, pero algún día reaccionará. Sí, ciertamente. La otra consulta que le tenía, embajador, es que, por ejemplo, las relaciones de Venezuela con Irán eran muy específicas y tenían, más que con Irán, eran de Hugo Chávez con el presidente Ahmadinejad. Ahmadinejad ya deja la presidencia y entra a la presidencia un nuevo presidente que, en teoría, según los entendidos, sería un poco más moderado. Siempre dentro de esta revolución islámica, siempre dentro de ese estilo que ellos tienen desde el año 76. ¿Usted cree que cómo serán ahora, de ahora en adelante, las relaciones entre Venezuela e Irán con este nuevo presidente? ¿Qué cree usted? Sí, para comenzar a ver las relaciones, yo creo que el nuevo presidente, hay una gran interrogante, porque algunos piensan, y no hay duda, es reformista, y otros lo ven como continuista. Este es el único candidato religioso, el único clérigo de todos ellos. Es un clérigo que además fue el brazo derecho del gran ayatollah Khomeini en París. Él es uno de los fue parlamentario durante 20 años. Él fue el negociador de la política nuclear del 2002 al 2005. Es verdad que en ese periodo algunos lo ven como un hombre más moderado, que sí accedió a frenar el enriquecimiento de uranio, pero hay otros, él mismo, en su libro sobre la seguridad nacional, dice cómo mientras calmaba el ímpetu de los países europeos y de Estados Unidos, estaba construyendo esa refinería secreta en Ihab. O sea que aprovechó ese tiempo de luna de miel para generar nuevas formas. Hay algunos que en Israel que han estudiado muchísimo el tema iraní, más que nosotros que estamos tan lejos. Hay mucha preocupación porque el presidente electo, que asumió el 15 de agosto, lo ven como parte, primero que los candidatos allí no es que
es verdad que él dio unas declaraciones favorables a los presos políticos y por él votaron todos aquellos que hace algunos años votaron en contra del proceso de islamización, ¿no? Pero él es parte de todo eso, es decir, los ayatolás son los que autorizaron que él fuera candidato, y los que gobiernan allí son los ayatolás. Entonces, va a depender mucho del lenguaje. ¿Qué es lo que une? Y no creo que solo a Ahmadinejad. Lo que une es a ese Irán anti-norteamericano. Ahí es donde se sienten bien estos revolucionarios, que son revolucionarios un poco de espectáculo, porque en el fondo son bien conservadores y bien de derecha, muy fascistoides, ¿no? Oh, sí. Entonces, claro, basta con que los ayatolás, ¿no?, hablen contra del gran Satán y contra el pequeño Satán que es Israel, para aplaudirlo furiosamente. En otros términos, mi respuesta sería, depende, si efectivamente va a pesar en el presidente electo una línea más de reformista, democrática, de apertura, claro que no va a haber la misma incondicionalidad. Por el contrario, si es la continuidad de los ayatolás, de la Guardia Revolucionaria, del fundamentalismo, del apoyo al Hezbollah, del apoyo al Hamas, del apoyo a toda una corriente de movimientos internacionales, seguirá la solidaridad irano-venezolana. Ya veo. O sea, no debemos esperar realmente ningún cambio. Sí, hay que esperar. Esperar y ver. Ojalá, la realidad de ese gran pueblo iraní, llegue a la modernización y deje de una vez a los ayatolás que sigan rezando en sus mezquitas, pero que permitan que sean los profesionales iraníes, la sociedad civil, respetuosa de la tradición religiosa del Irán, pero un Irán moderno del siglo XXI pueda entrar a una nueva realidad. Claro que sí. De libertad, de democracia, de pluralismo. Eso está complicado porque de hecho habían candidatos más reformistas, más de mayor apertura, incluso habían mujeres que querían ser candidatos y ninguno de ellos se les permitió. Exactamente, ninguno se les permitió. Que no la dejaron, y no la dejaron porque quienes deciden quiénes son candidatos son los ayatolás, en el Consejo de Ayatolás. Y entonces, por eso es que hay algunas dudas sobre bueno, es verdad que fue una sorpresa, porque a pesar de ser un clérigo, y a pesar de su vínculo con los ayatolás, entre otros, él es un gran amigo de la ayatollah Khomeini, que es el que, digamos, el hombre fuerte, ¿no?, de los ayatolás. Pero claro, él no era visto como un posible ganador, había otros favoritos. Él gana con el voto de los contestatarios, porque decían, bueno, por lo menos habló que iba a acabar con los presos políticos, por lo menos no fue tan duro en la cuestión nuclear, promete una apertura. Entonces, claro, inicialmente no estaban muy contentos, pero al final, bueno, peor es no tener a alguien que muestre un poco de reforma. Bueno, ojalá se dé, si lo hace, bueno, seremos no solamente los iraníes, sino muchos de nosotros que apoyaremos las reformas democráticas, si es que las da. Ojalá. Por eso hay que verlo. Eso habrá que verlo. Eso habrá que verlo, sí, señor. El otro tema que le quería plantearle, embajador, el tiempo que ha pasado desde que bajaron a Morsi y ha subido este nuevo interinato en Egipto. Esta violencia que se ha desatado por los hermanos musulmanes que no están obviamente de acuerdo porque les bajaron al presidente electo y ellos estaban haciendo ciertas modificaciones que iban de alguna manera a tratar de fijar al islamismo dentro de las estructuras de Egipto, pero la gente se los bajó a todos y se ha generado violencia. Por otro lado, entiendo que iban a colocar en algún puesto de importancia a El Baradei, que era el Premio Nobel de la Paz, creo que era egipcio. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Hemos sabido alguna otra cosa? ¿Hay algún avance? ¿Llega a haber algún tipo de estabilidad en Egipto en estos días que usted sepa? Mira, yo comencé diciendo que Egipto es un país clave en la región del Medio Oriente, no solamente por su dimensión, su tradición cultural, su tradición histórica, el país de los faraones, por su posición internacional, o sea, para bien o para mal, el Medio Oriente en gran medida está determinado por la situación de Egipto.
La primavera árabe, según la reflexión previa al tema específico, fue algo inesperado, igual que fue inesperado la primavera de los países del este, la caída del muro de Berlín, inesperado totalmente. Correcto. Y en el caso de la primavera árabe, ¿qué fue lo que hubo? Un movimiento de libertad, un movimiento de democracia, un movimiento de gente que salió a la calle para protestar contra Mubarak, que si bien a nivel internacional era muy digerible, a nivel nacional era un dictador, a nivel nacional era un represor, era un militar que controlaba con la mano de hierro de lo que muchos otros gobernantes que también cayeron en el Medio Oriente mantenían, de diferentes orientaciones, unos más de izquierda como Gaddafi, unos más de derecha, pero fueron cayendo. Allí los mejor organizados, los únicos que tenían una organización política y religiosa bien marcada, eran los hermanos musulmanes. Con lo cual, evidentemente, ellos lograron captar el 50% y un poco más de los votos en una segunda vuelta, pero las exigencias eran hacer un gran acuerdo nacional. El acuerdo nacional fue, lamentablemente para los egipcios, la tentación totalitaria y autoritaria a nivel nacional. A nivel internacional tuvo posiciones que personalmente yo creo que han sido muy valientes en el caso de enfrentar a Siria, de enfrentar al Irán y tal, pero a nivel nacional fue un hombre que fue tomando cada vez el poder autoritario, quiso controlar el poder judicial, quiso controlar a los militares, quiso controlar a la Asamblea Nacional, quiso una historia que parece algo conocida, ¿no? Correcto. Llevó en su política económica una política fatal, el desabastecimiento, la pobreza, la falta de vivienda, la falta de salud, y comenzaron a darse de nuevo indignaciones puntuales. Protestaban por aquí por alto coste de vida, por el desempleo, por la falta de previsión, y llegó un momento, volvió el estallido social, como en Brasil. Exacto. Nadie se imaginaba esa cuestión. Y dentro de ese movimiento social vuelven de nuevo actores a exigir que se vaya del poder. A veces todos esos movimientos son algo irracionales. A lo mejor algunos dicen, bueno, pero en un año era muy difícil el poder solucionarlo. Pero en un año sí mostró los dientes, sí mostró las garras, sí mostró que quería excluir a la otra mitad del país. Y entonces los militares que estaban bien con el señor Mursi, bueno, vieron esa explosión social y volvieron a hacer lo mismo que hicieron un año antes, o con más de un año, en la explosión social anterior. Correcto. Y entonces, pero no fue que los militares tomaron el poder, sino que los militares buscaron un régimen de transición. Por eso es que hay tanta duda a nivel internacional. Es decir, no es bueno, aquí está como Nasser tomó el poder, Gaddafi tomó el poder, militares tomaron el poder. No, ellos impulsaron un periodo de transición para que se gobernara para todos, para los hermanos musulmanes y para todo el país. Para traer al Premio Nobel de la Paz, al Baradei, traer, hablar con el Papa de los coptos, no solamente con los otros movimientos musulmanes, buscar una modernización del Estado y pronto elecciones. Claro, y adicionalmente también ahora hay promesa de parte de países árabes de enormes inversiones de dinero para ver si salen adelante económicamente y empieza un poco a bajar la presión. Es así, pero ahí viene ese gran pero. Los hermanos musulmanes, los sectores se están dando cuenta que que perdieron el poder. Y entonces eso viene como una embestida que hemos visto en otros países de América Latina, que por la fuerza entonces ellos quieren retomar el poder. Y claro, eso es lo peligroso de esta situación, porque hemos visto que en vez de que la dirigencia acepte los mecanismos donde ellos no están excluidos, si se conforma una guerra civil, por supuesto que quedarán excluidos, lamentablemente. Y de nuevo, porque claro, si Egipto vuelve a sustituir a un Mursi por otro Mursi parecido, no es la solución. Claro que no. Entonces, por ahora hay como una especie de situación expectante. Por eso no los han condenado al
salvo Siria, por supuesto, que condenó, y el Irán, que condenó. Me llama mucho la atención el silencio de la administración Maduro, ¿no? En el caso de Egipto. Claro. No me explico que no hayan seguido tan de cerca a los sirios y a los iraníes, pero bueno, a lo mejor están más preocupados con Snowden. Pero regresando al tema de este conflicto, hoy hemos visto una serie de escenas sumamente preocupantes, y podrían, ojalá no sea así, llevar esto a un estallido, porque este tipo de explosiones, lo grave es que tú no sabes cómo pueden orientarse. Ojalá Egipto no se convierta en una Siria, ojalá no se llegue a una guerra civil. Y lo importante, y yo creo que ese es el apoyo de la comunidad internacional, prevenir conflictos. Claro. Buscar mecanismos que permitan el diálogo. Es lo que yo también he dicho mucho en el caso de Venezuela. Hay que prevenir conflictos para no llegar a llamar a los bomberos. Este es un momento en donde es necesario que haya un reconocimiento de las nuevas mayorías en el país, y que haya un reconocimiento a los gobernadores electos, que no se le arrebate la policía como se hace en Amazonas, o se le arrebate instituciones como se hace con el Estado Lara, o se arrebaten situaciones de más graves todavía, como el resultado electoral del 14 de abril. Entonces, ¿por qué? Porque la indignación estalla y uno no sabe cuándo estalla y cómo estalla. Entiendo. Fíjese que estoy recibiendo un comentario por teléfono desde Costa Rica. Me dicen, qué interesante sería preguntarle al embajador si eso mismo no fue lo que ocurrió con los militares el 11 de abril, ahora ya refiriéndose a Venezuela. Exactamente, para mí sí. Ajá. Para mí la respuesta es categóricamente sí. Aquí hubo una gran explosión social. Claro, ahí después hay toda una serie de lado y lado, de la oposición y del gobierno, una historia a posteriori. Pero el tema es que los que dieron el golpe de Estado el 11 de abril eran militares chavistas, que a pesar de ser chavistas, todos ellos vieron con, igual que era pro Mursi el ministro de Defensa, igual que era pro Allende Pinochet, pero al ver el desastre, al ver el llamado del Plan Ávila, la instrucción de sacar los tanques contra la población civil, lo mismo que sucedió en el Caracazo, de haber escuchado tanto a Chávez decir maldito el militar que levante el arma contra su pueblo. Bueno, llegó un momento en que le dijeron, cuando ya comenzaron a ver los primeros muertos, que los hubo, y ahora se le imputan a Simonovic, se le imputan a Forero, a Vivas, a los policías, cuando sabemos, están las pruebas allí de la repartición de armas en Pantellaguno. Entonces se ha reescrito la historia. Pero en aquel momento los militares dijeron no. Y lo hicieron con todo respeto, se lo llevaron, le hicieron la cuestión. Pero después vinieron, bueno, como todo lo improvisado, han habido, no quiero extenderme más porque eso sería largo, claro, pero para coincidir que yo creo que sí, y eran militares chavistas que dejaron de serlo y posteriormente que se volvieron a montar en el tren del chavismo, porque dijeron, bueno, esta cuestión, por lo menos es peor el remedio que la enfermedad, vamos a vuelvan caras, ¿no? Ya. Y muchos de ellos lograron o salvarse momentáneamente, porque poco a poco los fueron eliminando a todos, ¿no? Hasta hacer, como dice, unas fuerzas armadas bolivarianas, antiimperialistas, socialistas, chavistas, y qué más. Bueno, y toda esa paja. Esa es mi opinión. Embajador. Pero en el fondo, como decía Luis Herrera, los militares son leales hasta que dejan de serlo. Hasta el momento en que dejan de ser. Eso es correctísimo. Embajador, tengo un último tema que me gustaría tocar con usted. El ex embajador en la OEA por Panamá, Guillermo Cochés, está montado sobre el tema de la nacionalidad de Nicolás Maduro. Cada día afirma más y lo hace cada vez más categórico, insiste en que Nicolás Maduro es colombiano. Eso desde todo punto de vista descalificaría a Nicolás Maduro para ser presidente de Venezuela, es lo que sabemos. La Constitución dice que tiene que ser venezolano por nacimiento.
Pero por ahí escuché decir también que, y cuidado y se lo oí a algún personaje de la oposición, que el hecho de que tuviera una segunda nacionalidad era irrelevante. ¿Usted qué sabe al respecto? ¿Es relevante o es irrelevante? Mira, constitucionalmente es absolutamente relevante, pero desde el punto de vista de los órganos que tenemos del Estado, es absolutamente manipulable. Entiendo. Tenemos un Tribunal Supremo de Justicia, que hará igual que con las elecciones, se reunirá y dirá, hemos visto por decreto el Tribunal Supremo de Justicia, que patatí patatá, cualquier argumentación que quieras para decir que Maduro es más venezolano que la arepa, ¿no? Claro. Y en base al Tribunal Supremo de Justicia, que es el máximo órgano jurisdiccional, al cual se le sumará también el Consejo Nacional Electoral, para aseverar lo que ahí tienen las pruebas, y se le sumará la Defensora del Pueblo, y se le sumará la Asamblea Nacional en un voto favorable. Entonces, ahora, eso no esconde, igual que no se puede esconder que el 14 de abril Maduro perdió las elecciones, ahora pero sigue en la presidencia. Exactamente. Entonces, el tema fundamental, no quiero, tengo que tener cuidado, porque incluso en un Twitter me dijeron que yo hoy que defendí, que decía que era intrascendente el hecho de que Maduro haya nacido en Colombia. No es verdad. Yo creo que la Constitución es muy clara. Lo que yo digo fundamentalmente es que eso es parte de lo que puede ser la explosión nacional. No porque tenga nada, aquí tenemos varios millones de colombianos que viven felizmente y que son muy admirados por mí y por los venezolanos que están aquí. El tema no es porque sea colombiano y tal. El tema es que la Constitución establece unos requisitos fundamentales en Venezuela, en Colombia, en todas partes, que se está manipulando y se está mintiendo. Para mí lo más grave es la mentira reiterada, y el señor Maduro no ha dicho nada. Si él nació en Colombia, bienvenido sea, ese es un lugar de nacimiento, pero entonces debe tener algunas razones para exponer, o soy hijo de venezolanos, o me acogí al artículo 45 de la Constitución, que llegué antes de cumplir los 7 años, pero eso de la política de avestruz es indignante, ¿no? Las cosas más graves del país, la posición es o mentir o callar. Exacto. Y eso puede llevar en un momento determinado una reacción social, popular, muy grande, al sentirse manipulado un sector muy amplio, inclusive de gente que haya votado por él. Y es que adicionalmente a eso, embajador, o sea, ya Cuba gobierna sobre Venezuela de distintas maneras. Hay posiciones claves de seguridad nacional que están manejadas directamente por el régimen de los Castro. Y ahora de ñapa, el presidente, el que dice tener la presidencia, ni siquiera es venezolano por nacimiento. O sea, el colmo del abuso. Sí, en todo caso, aún naciendo en Colombia, Maduro es más cubano que venezolano y que colombiano. Es decir, la verdadera nacionalidad de Maduro es cubana. Bueno, por los argumentos. Dese cuenta, o sea, un chiste, pero es un chiste cruel, un humor negro, porque cierto. Lo que dices tú es verdad. Cuba, y no Cuba, de nuevo, los cubanos. Admiro al pueblo cubano y creo que es un pueblo, pero la manipulación, esto que te decía antes, la forma de control que los soviéticos tenían en contra de Cuba, es decir, hay una venganza del imperio cubano de tratar de manejar a Venezuela y otros países, y lo están logrando, porque cuando uno ve las discusiones de la OEA con el tono, con la forma, bueno, eso es el titiritero que te decía en el comienzo del programa. Exactamente. Cuba se está portando con todos los visos de imperialismo que siempre le ha criticado a Estados Unidos. Ahora, absolutamente. Es decir, Estados Unidos fue un país imperialista. Hoy en día el comportamiento de Cuba y el mismo comportamiento de Venezuela hace cosas que los Estados Unidos hoy en siglo XXI no lo hacen. Exactamente. Que fue lo que le criticaron hasta ad nauseam, como dicen aquí en inglés, hasta la náusea. Que los gringos esto y los gringos aquello, que presionan y con sus presiones entonces hacen que se tomen decisiones siempre favorables a ellos. Hello, ¿y qué se está haciendo? ¿Qué están haciendo los países del ALBA y Cuba? Exactamente lo mismo. De manera que Cuba se porta como un país imperialista, que puede ser pequeño. Neoimperialista, que es más grave, porque decía Aristides Calvani que es mucho más grave un país neoimperialista que sufrió
la dominación del imperialismo soviético, porque lo sufrió y supo lo que es eso, pero actúa de la misma manera. Es doblemente grave. Así mismo es. Bueno, embajador, no sé si quiere tocar algún otro tema que le parezca relevante. Yo creo que pasamos así revista un poco a todo lo que está en el tapete. Sí, Donatella, como buena periodista que eres, me has exprimido el jugo noticioso. Y yo feliz. No hay nada nuevo, salvo desearles una muy buena velada. Y bueno, felicitarlos por el gran trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias, embajador. Ha sido verdaderamente un placer para mí conversar con usted, porque aprendo muchísimo cada vez que hablo con usted. Usted sí tiene... Tu generosidad. No, al contrario, al contrario. Gracias, embajador Milos Alcalay, nuevamente por el tiempo que nos ha dedicado, y si Dios quiere nos escuchamos el próximo jueves. Hasta el próximo jueves, Donatella. Hasta Muchas felicidades, pronto. cariños a Paul y a todo el equipo. Muy amable. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, señores, yo no sé qué les puedo decir. Hemos pasado una revista a todos los temas que están efectivamente en el tapete, que son noticias y son los que afectan en forma directa o indirecta a Venezuela, a sus ciudadanos, a su política exterior.